El dueño de un café racista expulsa a un veterano negro sin saber quién lo está mirando. Era una cálida tarde de sábado en un pequeño pueblo donde todos se conocían. La gente se reunió en Millstone Café, un antiguo restaurante propiedad de un hombre anticuado llamado Richard Mayalerie. Mayalerie era conocido por sus formas estrictas y, desafortunadamente, por sus prejuicios profundamente arraigados. Ese día, James Carter, un veterano negro retirado que había servido en la infantería de marina, entró al café después de hacer unos recados. Vestido con una sencilla camisa abotonada y pantalones vaqueros, se comportaba con la tranquila dignidad de un hombre que había visto más que su cuota justa de dificultades. Todo lo que quería era una taza de café y tal vez una rebanada de pastel antes de volver a casa. Tan pronto como James entró, la expresión de Mowle se oscureció. Se limpió las manos con un trapo y se dirigió hacia James con el ceño fruncido. «Aquí no servimos a gente como tú». Mayalerie se burló tan fuerte que todo el café la oyó. La charla en el café se apagó a medida que los clientes se giraron para observar el intercambio. James, que ya había sufrido discriminación anteriormente, mantuvo la calma. «Disculpe», preguntó con voz serena. «Ya me oíste. Lleva tus asuntos a otra parte». Un silencio invadió el café, roto únicamente por el ruido de un tenedor al golpear un plato. Algunos clientes parecían incómodos, mientras que otros parecían indiferentes. Pero lo que Mayalerie no se dio cuenta fue que alguien estaba observando y que alguien tenía el poder de cambiarlo todo. En el rincón más alejado del café estaba sentado un hombre mayor que vestía un traje elegante y observaba la escena con ojos atentos. Su nombre era Walter Graham, un respetado hombre de negocios y miembro del Consejo Municipal. Había vivido en la ciudad durante décadas y había visto cómo algunas personas como Mayalerie se aferraban a viejas y odiosas costumbres. Walter empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Su voz sonó tranquila pero firme. «Señor Mayalerie, ¿sabe usted quién es este hombre?» Mayalerie se volvió hacia él frunciendo el ceño. «No me importa. Él necesita irse». Walter dio un paso adelante. «Este hombre aquí, James Carter, sirvió a nuestro país durante más de 20 años. Arriesgó su vida para que la gente dijera, podrías administrar tu pequeño café en paz. Y le pagas así». Un murmullo se extendió por el café. Algunos asintieron en señal de acuerdo. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados. Walter no había terminado. Se volvió hacia los demás clientes. «No sé qué piensen ustedes el resto, pero me negué a gastar un centavo más en un lugar que falta el respeto a un hombre que luchó por nuestra libertad». Uno a uno, los clientes comenzaron a levantarse, algunos dejando dinero en la mesa, pero dejando en claro que no volverían. Algunos incluso se detuvieron a estrechar la mano de James antes de salir. El rostro de Mayalerie se puso pálido. Se dio cuenta demasiado tarde de que su prejuicio le había costado más que un cliente. Le había costado su reputación, su negocio y el respeto de la comunidad. James miró a Mayalerie a los ojos y dijo simplemente, «No luché por un solo tipo de personas. Luché por todos, incluso por ti». Luego se dio la vuelta y salió, con la cabeza en alto, mientras Mayalerie se quedaba paralizada, mirando a sus otrora leales clientes seguir al hombre al que había intentado expulsar. Y desde ese día, Millstone Café nunca volvió a ser el mismo. A la mañana siguiente, Mayalerie abrió el Millstone Café como de costumbre, pero algo era diferente. La multitud habitual del desayuno, compuesta por trabajadores de la construcción, profesores y jubilados, no estaba a la vista. Las mesas que normalmente estaban llenas de risas y conversaciones estaban vacías. Ni siquiera el olor a café recién hecho y tocino chisporroteante logró atraer a sus clientes habituales. Mayalerie frunció el ceño y tamborileó con los dedos sobre el mostrador. «¿Dónde está todo el mundo?», murmuró. Entonces la puerta se abrió y suspiró aliviado hasta que vio quién era. Walter Graham. Walter no estaba solo. Detrás de él estaba una reportera del periódico local, una mujer joven con una credencial de prensa sujeta a su chaqueta.
Ella sostenía un bloc de notas y un dispositivo de grabación. Señor Mallerie, dijo Walter con voz tranquila pero firme. Esta ciudad no tolerará el racismo. Anoche se corrió la voz sobre lo que pasó aquí y la gente tomó su decisión. Las personas que insultaste, faltaste al respeto y desestimaste, no volverán. Los periodistas dieron un paso adelante. ¿Le gustaría comentar sobre el incidente con el señor Carter? Mallerie se burló. Este es mi café. Puedo servir o no servir a quien yo quiera. Walter suspiró. Entonces espero que estés listo para ver tu negocio colapsar. Esa tarde, el periódico local publicó un titular. A veterano se le niega el servicio y en cafetería local del pueblo reaccionan rápidamente. La historia se difundió rápidamente. A la mañana siguiente, las reseñas del café en Google cayeron en picado. Los clientes inundaron las redes sociales condenando a Mallerie. E incluso los comercios cercanos se distanciaron de él. El teléfono de Mallerie no paraba de sonar. No con órdenes, sino con llamadas exigiendo respuestas. Incluso sus proveedores dudaron en seguir haciendo negocios con él. Mientras tanto, James Carter estaba en casa sin darse cuenta de la creciente tormenta. Eso fue hasta que se le rompió el teléfono. James, enciende las noticias, le dijo un amigo. Lo hizo, y sus ojos se abrieron cuando vio su propio nombre en la pantalla. La historia fue recogida por los medios nacionales. Los periodistas estaban afuera del Millstone Café filmando las mesas vacías y entrevistando a los lugareños que se negaban a apoyar más el negocio. Entonces sonó el timbre de su puerta. Cuando lo abrió, Walter estaba allí sonriendo. James, no saliste así como así de ese café. Entraste en la historia. El otrora bullicioso Café Millstone ahora parecía un pueblo fantasma. Richard Mallerie estaba sentado en el mostrador, mirando la caja registradora que no había sonado en todo el día. Sus empleados habían renunciado. Sus clientes habituales habían encontrado otros lugares donde comer. Las facturas se acumularon. La reacción fue rápida. Las redes sociales fueron despiadadas. Algunos pidieron que cerraran su café. Otros exigieron una disculpa. Los manifestantes se reunieron afuera con carteles que decían: el racismo no tiene cabida aquí y los veteranos merecen respeto. Mallerie no estaba acostumbrada a sentirse impotente. Había construido este café con sus propias manos. Pero ahora estaba viéndolo desmoronarse. Esa noche, se sentó en el café vacío a beber café que se había enfriado. Pensó en lo que había dicho Walter, sobre quién era realmente James Carter. Un hombre que luchó por su país. Un hombre que se alejó con dignidad cuando podría haber contraatacado. Por primera vez en su vida, Mallerie sintió algo extraño. Lástima. Sabía que solo había dos caminos por delante. Manténgase desafiante y observe cómo su negocio se derrumba. Intenta hacer las cosas bien. Con una respiración profunda, tomó su teléfono. A la mañana siguiente, apareció un video en vivo en la página de redes sociales del café. La ciudad observó en estado de shock como Mallerie estaba afuera del Millstone Café y parecía nerviosa. Quiero decir algo, empezó con voz ronca. Metí la pata. Traté a un hombre, no, a un héroe, injustamente. Y me arrepiento. Suspiró, frotándose la nuca. Pasé mi vida pensando de cierta manera, pero eso no lo hace correcto. Lo que le hice al señor Carter estuvo mal. Se merecía algo mejor y lo siento. Entonces vino la parte más difícil. James, si estás dispuesto, me gustaría invitarte de nuevo. No solo como cliente, sino como invitado de honor. El video se hizo viral. Algunos lo elogiaron por reconocer su error. Otros no lo perdonaron tan rápido. El pueblo esperaba a ver si James Carter respondía. James Carter nunca había buscado venganza. Simplemente quería respeto. Así que cuando vio el video, tuvo que tomar una decisión. Más tarde esa tarde, se puso su mejor traje, se ajustó la corbata y caminó hacia el Café Millstone. La multitud afuera se apartó cuando él se acercó a la puerta.
Mallory esperaba. Sus manos temblaban al extenderlas. James lo interrumpió con una mirada. Luego, lentamente, extendió la mano y estrechó la de Mallory. La multitud estalló en aplausos. James se volvió hacia ellos y dijo: «El odio no cambia nada. Pero si un hombre está dispuesto a cambiar, quizás, solo quizás, deberíamos dejarlo». Desde ese día, el Café Milstone nunca volvió a ser el mismo, pero esta vez de la mejor manera posible. El apretón de manos entre James Carter y Richard Mallory conmocionó a la ciudad. Las cadenas de noticias recogieron la historia de redención y los debates en redes sociales se intensificaron. Algunos aplaudieron a James por su perdón. Otros creían que Mallory no merecía una segunda oportunidad. Pero James no lo hacía por la aprobación social. Había vivido lo suficiente para saber que el odio solo genera más odio. Si un hombre estaba dispuesto a cambiar, quizás merecía la oportunidad. A la mañana siguiente, James entró al Café Milstone por primera vez desde el incidente. Ahora era diferente. Mallory había colocado un cartel junto a la puerta. «Todos son bienvenidos». Dentro, la gente lo saludó cálidamente, estrechándole la mano y ofreciéndole café gratis. Pero James no estaba allí para pedir algo gratis. Se dirigió directamente al mostrador. «Café solo, una rebanada de pastel de manzana», dijo. Mallory, de pie detrás de la caja registradora, asintió. «Invita a la casa». «No», dijo James con firmeza, sacando su billetera. «Si este lugar es realmente diferente ahora, aceptarás mi dinero como cualquier otro». Mallory dudó, luego asintió, ingresando el pedido en la caja registradora. Mientras James tomaba asiento, notó una foto enmarcada en la pared. Era una imagen de soldados, negros, blancos, latinos, de pie juntos. Encima había una placa que decía en honor a quienes sirvieron. James la miró fijamente un momento antes de volver a su café. Tal vez, solo tal vez, este era un comienzo. Pasaron los meses y Milstone Café reconstruía lentamente su reputación. Llegaban nuevos clientes y los antiguos regresaban. Algunos aún guardaban rencor, pero la mayoría vio el cambio en Mallory. Saludaba a todos los clientes con el mismo respeto, sin dejar que los viejos prejuicios nublaran su juicio. Entonces, un día, un grupo de motociclistas llegó al pueblo. Ruidosos, descarados y un poco rudos. Entraron al café, mirando a su alrededor con sonrisas divertidas. Uno de ellos, un hombre corpulento con chaleco de cuero, vio a James sentado en su mesa habitual. «No esperaba ver a un tipo como tú aquí», dijo lo suficientemente alto como para que todo el café lo oyera. La sala quedó en silencio. Todos esperaron. Esta era la verdadera prueba para Mallory. Mallory dejó la cafetera, rodeó el mostrador y se paró frente al motociclista. Su voz era tranquila, pero firme. «Si estás aquí para comer, siéntate. Si estás aquí para causar problemas, puedes irte». El motociclista arqueó una ceja. «¿Y si no lo hago?». James dejó lentamente su café, observándolo atentamente. Mallory no se inmutó. «Entonces aprenderás muy rápido que este ya no es el lugar para eso». La tensión se mantuvo por un momento. Entonces el motociclista soltó una risita. Sacó una silla, se sentó y pidió la carta con un gesto. «Muy bien, viejo. Veamos si este lugar sirve un buen filete». Mallory exhaló y asintió levemente. El café volvió a la vida. James tomó un sorbo de su café, ocultando una pequeña sonrisa. El cambio era lento. Era difícil. Pero a veces, incluso los corazones más obstinados pudieron aprender. Y en el pueblo de Milstone, un lugar antaño conocido por la división, finalmente se había convertido en un lugar de unidad.